Buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Juan Claudio de Ramón, soy el secretario de redacción de la revista de Occidente. Estamos en la Fundación Ortega Marañón, que les da la bienvenida. La Fundación es la editora desde los años 80 de esta centenaria revista, que desde hace 102 años, con alguna interrupción por causas de fuerza mayor, sale todos los meses, ¿no?, al encuentro del lector con lo mejor, ¿no?, del arte y de la ciencia y del conocimiento en general. Aunque todos los meses de febrero nos volcamos un poco más en el contenido artístico de la revista para meternos un poco en el mismo compás que Arco, la gran feria de arte contemporáneo que se celebra en Madrid. Entonces aprovechamos para hacer un número que es casi un monográfico sobre cuestiones artísticas y en el que siempre contamos con la asistencia de un gran amigo de la revista como es Fernando Castro, que está aquí conmigo. Fernando es filósofo, es profesor de estética en la Universidad Autónoma, es un crítico de arte de los más conocidos que hay en España y es un lujo contar con él. Él colabora de muchas maneras con nosotros, porque no solamente nos ayuda a coordinar el número de febrero, sino que también, digamos que es nuestro marchante, podríamos decir, ¿no?, la persona que nos ayuda a conseguir obra gráfica, obra visual, obra plástica para ilustrar la portada. Ya saben que uno de los elementos más icónicos de la revista de Occidente es su viñeta. Entonces, Fernando, que está en contacto con todo el mundo del arte en España, nos ayuda a conseguir siempre excelentes imágenes para ilustrar la revista y creo que es bueno, cuando presentamos los números, dedicar también algo de espacio, y más en un número dedicado al arte, a la obra de arte que ilustra la propia revista. Entonces, Fernando, mi primera pregunta es, esta es la imagen que tú querías que acompañara el dossier de este mes, que se llama Arte y Humanismo, que se debe a Pipo Hernández Rivero, un artista canario muy conocido, y me gustaría que nos explicaras un poco por qué querías que esta imagen tan bonita, ¿no?, romántica, podríamos decir, o post-romántica, ¿no?, estuviera en la portada. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos por estar aquí esta tarde, a ti, Juan Claudio, por mantenerme vinculado a la revista, a Fernando Vallespín, compañero de la Universidad Autónoma, al frente ahora de la revista, pues por lo mismo, por animarme a hacer o a coordinar este número en el que hemos contado con una serie, yo creo que muy interesante, de investigadores, de investigadoras, de profesores y profesoras. Cuando planteamos el tema para este febrero del 2025, pensé que sería bueno tratar este tema de arte y humanismo y contar, como diré, con la viñeta de Pipo Hernández Rivero, sobre todo porque se cumplen los 100 años de la deshumanización del arte, asunto al que va a dedicar Revista Occidente un número, es decir, que va a haber un número este año, el de noviembre, dedicado a los 100 años al centenario de la deshumanización del arte, pero también, digamos, en el número específicamente de Arco, en el número que hacemos dedicado a cuestiones más temáticamente artísticas, tratar la cuestión de la deshumanización, pero no tanto la deshumanización, sino la cuestión de si es posible hoy plantear esta relación entre arte y humanismo de una manera, voy a decir, no acomplejada, o en cierta medida librarnos de algunos clichés o de algunas rémoras que hay en el tratamiento de la cuestión del humanismo. Me parecía que, incluso en algún momento pensé arte y humanismo todavía, le quitamos el todavía, pero esa especie de necesidad de repensar el humanismo en un momento como el nuestro, creo que a nadie se le escapa, absolutamente catastrófico. Es decir, en un momento en el que los contextos geopolíticos y los contextos globales, pero también los específicamente españoles, son realmente contextos que nos llevan a una posición no ya pesimista, sino directamente apocalíptica y abismal. Antes de empezar, hablando con Fernando Vallespín, nos intercambiamos el saludo y acto seguido decíamos la cosa está camino del abismo y del precipicio. Y pensé, ¿y por qué no volver a esos abismos y esos precipicios que son los abismos del romanticismo? Y pensé en el gran pintor del romanticismo, Caspar David Friedrich, y pensé en el paseante ante el mar de nubes, pensé en el monje ante el mar tempestuoso, pensé en esos cuadros tan conocidos de Caspar
David Friedrich, sobre todo porque nosotros nos acercamos también a un abismo, solo que ya no vamos a contemplar en ese abismo la cruz de oro en las montañas, como sucede en ciertos cuadros de Friedrich, no vamos a encontrarnos con las ermitas derruidas, con las ruinas, no vamos a intentar evocar el esplendor perdido de una Grecia soñada como en Hölderlin, sino que lo que contemplamos es la destrucción del mundo. En el final de la obra de arte en la época de su productividad técnica, Benjamin dice: la humanidad que en tiempos de Homero era objeto de envidia por parte de los dioses, hoy ha convertido su destrucción en un espectáculo de primera magnitud. Nosotros somos los que contemplamos el naufragio del mundo, ese tema que tematizara fantásticamente Blumenberg en su libro Naufragio con espectador. Asistimos al naufragio del mundo. Y ese naufragio del mundo, en un momento que ya es postmoderno y que es postestructuralista, requiere de un cambio de paradigma y de nuevas perspectivas, que es lo que fragmentariamente hemos querido ofrecer. Y pensé en Pipo Hernández, contemplando una exposición que hizo muy cerca de aquí, en la Galería Nieves Fernández. Es un artista del año 66, nacido en Telde, es un artista canario con una trayectoria muy importante, ha expuesto en muchas galerías, entre otras en la Galería de Manuel Ojeda, el gran galerista canario que acaba de fallecer hace apenas 2 semanas, y vi esa exposición que me impresionó sobremanera. Este cuadro que vemos aquí en forma de viñeta en la portada es un cuadro de gran formato, es una pieza que ocupaba toda una pared, y en este cuadro lo que vemos es una representación de un bosque, como se ha dicho, y de un mar de nubes, que nos recordaría la pintura romántica, el desarrollo del pintoresquismo, e incluso lo que es la temática de la estética de lo sublime, desde Burke a Kant, de Kant a Schiller, tan característica del romanticismo. Lo que sucede es que el cuadro está lleno de taladros, está taladrado, tiene un montón de taladros geométricos que se prolongan incluso a través de la pared. Otras viñetas en blanco y negro que se encuentran en el interior de la revista nos presentan de nuevo paisajes y aparece un elemento que tengo que describir porque al ver la imagen no se comprenderá. Aparecen unos elementos de plástico. Esos elementos de plástico son los elementos de plástico de las chanclas, de las chancletas que llevamos cuando vamos a la playa, esos restos que cuando va a una playa ve el mar de plástico lleno de todo tipo de objetos, de botellas, y allí uno se ha roto la chancleta, la chancla y allí quedó, y por tanto los coloca también en relación con esos paisajes. O en otras piezas incluía presas de escalada, las presas artificiales de escalada. Y al ver esa mezcla de las chanclas, de las playas, del turismo contemporáneo, los paisajes románticos y las presas de escalada, me planteaba la cuestión de hacia dónde vamos cuando no vamos hacia ningún sitio. Es decir, hacia dónde estamos caminando, hacia dónde nos encaminamos. ¿Por qué vamos a bañarnos en las playas? O como recientemente me sucedió a mí en el Caletón Blanco de Lanzarote, que yendo a hacer unas fotografías para un libro de Juan Gopar, estaba allí la gente bañándose en la playa, los turistas, y justamente en ese momento llegó un cayuco y bajaron africanos corriendo para introducirse en Lanzarote, mientras otros estaban allí con sus sombrillas, con sus toallas, con sus cremas para el sol. Unos en una dirección y otros tranquilamente allí contemplando el mar del turismo. Y me parecía que esta cuestión, esta imagen post-romántica, planteaba la cuestión de la relación del arte y el humanismo con el propio romanticismo, que es un tema que está en la deshumanización del arte, porque cuando comienza Ortega trata ya de Debussy, trata ya Wagner y trata el tardo romanticismo, y me parecía que era bueno pensar en qué medida somos herederos o no del romanticismo, a qué abismos nos asomamos, qué catástrofes y naufragios son los propios de nuestro tiempo y qué relación tiene todo eso con las dinámicas migratorias, con las dinámicas del turismo y con las formas de vida contemporánea. Me parecía que la obra de Pipo, sobre todo con esto que parece pintoresco, no es pintoresco sino que es sintomático, es decir, es un cuadro que revela que esa naturaleza que se intenta redivinizar en el romanticismo ya no puede ser tratada a partir de una filosofía panteísta o de la naturfilosofía, sino que tiene que ser tratado en el momento de la crisis ecológica, de la crisis del antropoceno y de las dinámicas contemporáneas. Por tanto, este fue el contexto general en el que arrancó la relación con la viñeta y, digamos, es el que hizo que fuera el remate, yo creo que perfecto. Los 2 últimos números de revista han sido muy boscosos, ¿no? También en el anterior había otra imagen del bosque. Esto parece que estuviéramos a lo Zoró, camino de la cabaña, pero hoy hay que decirlo, el bosque y la cabaña no es el refugio. No podemos tomar una salida romántica, no cabe una línea de fuga escapista, sino que hay que buscar un compromiso estético, político y crítico con el presente, que no sea meramente buscar una salida hacia un mundo redivinizado porque ese no existe más.
No, la verdad es que gracias por esta explicación y nos vino muy bien porque teníamos un artículo de un autor también muy querido de la revista, que es Álvaro Cortina, que nos había enviado un artículo sobre la naturaleza sublime en Chateaubriand, el primer romántico francés y uno de los grandes escritores, sin duda, de ese siglo y de cualquier siglo, debo decir. Y dialoga muy bien, ¿no?, el artículo de Álvaro con la viñeta de Pipo. Vamos a hablar un poco del número. Os voy a preguntar a todos algo de vuestro artículo, dando pie a que se lo expliquéis, lo que habéis querido decir, empezando por ti, Fernando. Tu artículo se llama Comedia o tragedia del arte intrascendente. Y esto, hay que decirlo, es un guiño a la deshumanización del arte, que termina, si ustedes han leído el libro de Ortega, que es un libro breve, lo he vuelto a leer este mes para este número y no recordaba que fuera un libro tan conciso, ¿no? Realmente se lee en 2 tardes. Y termina, la última sección de la deshumanización del arte termina con una sección que se titula precisamente Arte intrascendente, creo recordar, ¿no? Y ahí Ortega tiene una de sus muchas intuiciones geniales. Dice que el artista de vanguardia, el nuevo estilo que dice él, es un artista que no se toma demasiado en serio el arte, ¿no? Él mismo duda de cómo decirlo, ¿no? Pero lo que viene a decir es que el arte, que había sido una cosa muy importante, muy autoimportante desde el Renacimiento y sobre todo en el romanticismo, ¿no?, que los artistas realmente sentían sobre sus hombros, ¿no?, la tarea de redimir a la humanidad, ¿no?, y pensaban que eran como demiurgos que estaban creando, ¿no?, y que eso, digamos, con las vanguardias desaparece y que el arte, al deshumanizarse, pierde seriedad, ¿no?, pierde gravedad, quizás sea la palabra, ¿no? Pero claro, pasan 100 años. O sea, esto que Ortega lo intuye, realmente quienes lo estamos viendo somos nosotros, que ya estamos acostumbrados a que el arte contemporáneo sea una broma o sea una ocurrencia, ¿no?, directamente, ¿no? Entonces tú en tu artículo, de hecho, dedicas párrafos a hablar, pues, del famoso plátano, ¿no? El plátano que pegado a la pared con espadadrapo lo vendieron en Sotheby's por 6 millones de euros, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí. Entonces, claro, estaría bien que Ortega pudiera vivir para ver eso y nos diría, ¿veis? Tenía razón, ¿no? Tenía razón, el arte va camino de la intrascendencia, pero quizá Ortega no pudo, se sorprendería incluso de la cota de frivolidad que iba a alcanzar el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, mi pregunta, para que hables de tu artículo, es si tú mismo dudas, ¿no? Dices, comedia o tragedia, ¿no? O sea, esta intrascendencia del arte llevada a paroxismo es algo que debamos celebrar o lamentar. Sí. Bueno, lo de la comedia o la tragedia lo formulé recordando la famosa fórmula del 18 Brumario de Karl Marx, ¿no? La historia se repite 2 veces. Sí. La primera como tragedia, la siguiente como comedia. Hace unos años, bueno, justamente en el 2020, en plena pandemia, el gran crítico americano Hal Foster sacó un libro estupendo que pasados 5 años todavía no ha sido traducido, o no sé si se empezó a plantear la traducción, que se titula How Comes After Farce? ¿Qué viene después de la farsa? Es decir, ¿qué viene después de la comedia? El libro lo había escrito Hal Foster como una síntesis o un resumen de la gran farsa o de lo grotesco absoluto que para él había supuesto la primera presidencia de Donald Trump. Y hacía ya una comparación entre Trump y Ubu Rey de Alfred Jarry, y decía, ¿qué es lo que vendrá después de esta comedia? Pues bueno, lo que no sabía el pobre Hal Foster, hablando aquí de los 100 años de la deshumanización del arte, es que después de la época de Biden como una momia presidencial, ¿no?, porque se automomificó, y de Kamala Harris metida en una nevera porque donde estuvo durante la vicepresidencia, volvería, en un retorno a lo reprimido, volvería a Donald Trump, con lo cual, what comes after farce? ¿Qué viene después de la farsa? La farsa. Es decir, después de la comedia viene la tragicomedia, con lo cual vi que volvía una comedia totalmente trágica, es decir, que venía lo siniestro, al que dedicamos hace años ya un número aquí en Revista de Occidente. Por lo tanto, me interesaba mucho volver a plantear esa relación de qué sucede en nuestro tiempo histórico, si es una tragedia o es una comedia, o este año tan importante
un esperpento, ¿no? Porque podríamos verlo también como un esperpento en este momento también de los centenarios de Valle Inclán y de Luces de Bohemia, con la expresión estupenda que tiene el Reina, esperpento, en la que se trata esa categoría en profundidad, ¿no? Y por tanto, cuando empecé, le di 1000 vueltas porque, bueno, quería o pensaba en un número que tratara de la cuestión del arte y el humanismo, no solamente 100 años después de Ortega y de la intrascendencia del arte, del humor, de la jovialidad, de todos los temas que plantea, en una línea muy cercana, por cierto, a Ramón Gómez de la Serna y a Vela y a otros que trabajaron arte al cubo, ¿no?, en ese momento, sino también abordarlo años después del final de las palabras y las cosas, ¿no? Al final de Les Mots les Choses aparece aquel momento en el que Michel Foucault dice: el hombre es una invención reciente, pero va a desaparecer como las huellas del hombre en una playa. Es decir, el tema de la desaparición del hombre y cómo abordar estas cuestiones de la desaparición del hombre, es decir, cómo plantear una reflexión hoy sobre el arte en un momento en el que el discurso dominante durante las últimas décadas ha sido el del antihumanismo, el del poshumanismo o el del transhumanismo. Esos eran los 3 temas y los 3 vectores que quería tratar. Y yo cada vez que monto un número, es una cosa mía de obsesión o de obsesivo-compulsiva, pues me tiro un montón de meses como creando un marco para mí, pero un marco que acaso sirva para otros, y decidí durante este tiempo de preparación para mi canal de YouTube, esto es promoción, hacer un montón de directos sobre la carta del humanismo, la carta sobre el humanismo de Martin Heidegger. Y volví a leer y entonces los traje aquí, incluso traje las palabras y las cosas, están ahí en el suelo, perdón por tirarlos al suelo, las palabras y las cosas, la carta sobre el humanismo, la deshumanización del arte y la condición humana de Hannah Arendt. Y estuve con esos libros 4 meses, dale que dale, y sobre todo con el texto de Heidegger, que es la base del de Foucault. ¿Por qué se opone al humanismo? Pues porque ha escrito Sartre: el existencialismo es un humanismo. Y este debate sobre el humanismo fue un debate crucial después de la Segunda Guerra Mundial. Y digo, lo vuelve a ser ahora, lo volverá a ser ahora. Es decir, necesitamos volver a hacer una carta sobre el humanismo hoy que retome estos materiales, pero que salte en cierta medida por encima del posmodernismo y del postestructuralismo para plantear una meditación de distinto signo. Y eso fue lo que traté de plantear, sobre todo porque en la Carta sobre el Humanismo, que si no la tenéis revisada, dice lo contrario de lo que los clichés habitualmente dicen, se presenta a Heidegger como un antihumanista en muchos momentos, o como un poshumanista, o como un precursor del transhumanismo. Es radicalmente falso. Es decir, quien lo quiera decir, que tome el texto de Heidegger y demuestre que tal cosa es cierto. Es falso. Al contrario, él dice, lo que quiere cuestionar es el concepto de humanismo de la metafísica. Eso es diferente. Hoy no podemos tal vez volver a pensar el humanismo en una clave metafísica, pero sí se puede plantear un pensamiento y una meditación sobre la condición humana, como hizo su discípula Hannah Arendt, y sobre todo una meditación en la que tenga una importancia la belleza. Cuando empezamos a leer la condición humana, ¿con qué arranca? El lanzamiento de un satélite al espacio exterior en los años 50, justamente cuando está escribiendo la Carta sobre el Humanismo Martin Heidegger, ¿no? La posibilidad de vivir fuera de la Tierra, el desligarse los hombres de la Tierra, el dominio de lo que él llama la conducción artificial del mundo. Eso es la algoritmización contemporánea, esa es la cibernética contemporánea. Heidegger dijo una frase de esas, así que me aprendí de memoria: la cibernética es la metafísica de la era atómica. Muy bien. La conducción algorítmica es la forma de la falta de pensamiento de la humanidad en este momento. No pensamos, ni criticamos, ni tenemos una tarea crítica. Seguimos impulsos tuiteros, seguimos ritmos de la manipulación algorítmica y sencillamente opinamos de lo que hay que opinar sin tener margen crítico para pensar otras cosas. Y ahí, al comienzo y término de la condición humana, dice también Hannah Arendt, en la vida activa, tema aristotélico que ella rescata, todas las formas de la vida activa incluyen la preocupación por la belleza. Esto me parece también que sería importante, es decir, la preocupación por la belleza en la praxis política, por la belleza en la labor contemporánea, por la belleza en el trabajo, por la belleza en las formulaciones del vivir común, del vivir juntos, la aspiración a una buena vida, no puede excluir la reflexión sobre la belleza. Tal vez hagamos algún día, eso lo sugeriría, un número sobre qué queda de la belleza, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la belleza? Esta idea del eclipse de la belleza, tema que trató Danto, en mi opinión, de forma insuficiente, y por qué la belleza parece un territorio prohibido. Tú hablas hoy de belleza en el contexto del arte y creen que eres un cursi, que eres un viejuno, ha salido aquí el de la belleza, o eres un regresivo, que los hay a montones. Y por tanto yo termino este tema del plátano de Catalán como un casus belli, un caso cómico, comedian, siempre decimos el plátano, bueno, es una banana, da igual, comedian, y siempre se queda todo el mundo como aquello que decía, señalaron a la luna y se quedaron mirando el dedo, ¿no? Señalan a la luna y se quedan mirando el dedo, ese es el presente.
No es una banana, ¿vale? ¿Qué hizo Catalan? Cuando lo subastó, cuando lo pusieron en marcha, como sabéis, a los 3 días se vendieron los 3 ejemplares entre 100 y 200.000 dólares. Apareció un tal Dutana que se comió el plátano, bien, hizo un performance, un espontáneo, luego lo saca. El plátano, cada vez que lo ponen, siempre hay alguien que se lo come. Es más, es un momento, vamos a decir, de plátanos a la jaula de los monos. Es decir, nosotros somos los monos, Catalan tira plátanos y la gente se los come. Y dicen, es que he hecho un performance. No, eres un mono, acabas de autodefinirte, eres un orangután, acabas de comer el mono que te lanzó Catalan. Y lo sacan a subasta y sale por 6 millones de euros. Le preguntan a Catalan, ¿qué estabas haciendo anoche? Dice, estaba soñando con que mi equipo en el calcio, está Fernando, mi gran amigo, el Atalanta, con que el Atalanta ganaba la Liga en Italia. Ni de coña, el Atalanta no lo conseguirá jamás. Y dice, yo no estaba haciendo nada, pero me pregunto, si el mundo del arte se resbaló con un plátano, a lo mejor es que era ya un mundo resbaladizo. A lo mejor es que ya resbalaba. Y yo solamente terminaré mi artículo con algo que no digo en el artículo, pero que lo pensé. Siempre decimos, el plátano de Catalan, vale. ¿Es más importante el plátano o lo que sujeta el plátano? El plátano está sujeto con un elemento que no es esparadrapo, que no es tesafil, que no es cualquier cosa. Está sujeto con cinta americana. Con cinta americana. Y hoy el arte y la situación del presente está sujeta con cinta americana. No miremos el plátano, miremos la cinta americana. Lo que sujeta al mundo es una cinta americana, que como todo el mundo sabe es la cinta que envuelve cualquier cosa, pero que si se te pega en las manos es muy difícil quitártela, y eso es lo que sujeta. No está hablando de un plátano, está hablando del sistema general del arte, del sistema general de la sociedad, sujeto con cinta americana. Por tanto, yo traté un tema que es un tema banal, como todos los que me ocupan, pero también un tema que creo que repercute en cómo se sujeta el mundo, qué sostiene el mundo, cuál es el gestel, cuál es el dispositivo, el chasis, el bastidor. En este sentido, el dispositivo. Y el dispositivo es la cinta americana. No, muchas gracias. No digas banal, di intrascendente, que está bien ser intrascendente a veces, ¿no? Sí. Eso, a lo mejor el problema es ser trascendente, ¿no? Pero eso... Yo soy muy banal. A mí me... Sí, tú reivindicas sí. lo banal Sí, también. después de ver la traducción que le hicieron a Richard Gere el otro día, en los Goya, es decir, que es otro signo del presente. Ya no podíamos escribir porque la revista estaba publicada, pero cuando uno vio, si visteis la gala de los Goya, que al terminar la propia presentadora dijo, Maribel Verdú, esto ha sido muy largo, o sea que ya hasta casi se suicidan los que subían, todos hablando con papeles, todos hablando con papeles. Es un dato de la época. Vivimos en el país de los lotófagos, nadie es capaz hoy de salir en público y hablar sin papeles, pero es que en los papeles llevan anotados los nombres de sus hijos y su mujer, para que no se les olvide. O sea, la situación está muy chunga. Quiero agradecer a mi mujer, a mis hijos, a Toño, a Moncho, a Poncho, pero perdón, a mi productora, a mis compañeros de reparto. Es decir, no recuerda nadie nada, tenemos memoria de pez, ni siquiera tenemos cinta americana para sujetar los nombres de la familia. Y cuando salió Richard Gere, del que el propio presidente de la Academia Mendel Leite hoy han colgado una entrega en televisión en la que dice no, es una película que sale Richard Gere, el peor actor del mundo. Cuanto que sale en una película se jode la película. El mismo que salía el otro día también balbuceando, leyendo el teleprompter Mendel Leite, premiaba a Gere, pero sale Richard Gere, que hay que decirlo, los feos le tenemos mucha manía, pero él se estropea porque es muy mal actor, Oficial y Caballero, American Gigolo, todo, etcétera, etcétera. Resulta que sale y se pone a hablar en inglés. Y los españoles ponemos una traducción de inteligencia artificial, salen con Google Translator millones de euros y salen con Google Translator y como visteis, yo fui leyéndolo y fue una maravilla. ¿Qué es lo que Google Translator no quiso traducir? Claro, porque la empresa no lo que iba a traducir. Todas las referencias a Dios, un montón de referencias al propio Donald Trump y las referencias a la espiritualidad budista, porque Google no es budista. Entonces, esos momentos en los que cuando volvamos a ver lo que dijo Gere, que no importa nada, y lo que hizo, además viste que la inteligencia artificial traducía un poquito, volvía para atrás, y como no sabía lo que había oído, ponía puntos suspensivos. Estos son los puntos suspensivos del presente. Es una banalidad, pero es que a mí me encanta la banalidad. Es un defecto. No. Sí. Está bien. Y ha venido aquí a vivir a Madrid, Richard Gere, con lo cual, pues no sé, a lo mejor le podemos hacer una entrevista. Le podemos invitar, sí.
Y a su mujer, porque en realidad premiaban a su mujer. Eso es. Bueno, pues yo no recordaba que alguien se había comido el plátano de este famoso, pero me viene muy bien para introducir a Arantxa Romero, ¿no? Porque claro, esto es el cuerpo que se come el arte, ¿no? Y Arantxa Romero, que es profesora de Historia del Arte en la Universidad Carlos III y has trabajado mucho el tema precisamente del cuerpo en las prácticas artísticas y tu artículo habla de un humanismo alternativo, que es el humanismo animal, ¿no? Dices que la deshumanización del arte lo que abre es la vía a poder pensar humanismos alternativos y eso en varios sentidos, ¿no? En la representación de los deshumanizados, pero también nuestra propia animalidad, ¿no? Tú hablas de que somos animales humanos, ¿no? Y entonces que la animalidad también entra de alguna manera en el proceso creativo y creo que esto también nos va a llevar de manera natural a hablar de Goya, ¿no? Cuando hablemos de Goya y el inconsciente, ¿no? Y dices que además esto fue algo explotado particularmente por el surrealismo, ¿no? Durante la vanguardia, ¿no? Cuéntanos un poco lo que has querido explicar con tu artículo, que se llama Humanismo Animal. Arte y humanismo animal, sí. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, a Fernando particularmente también y a todas las colegas. Digamos que este artículo se enmarca en una investigación actual en la que estoy desarrollando desde Carlos III, precisamente sobre prácticas artísticas contemporáneas y la relación con lo animal. Cuando propuso Fernando este tema, la verdad es que, bueno, dadas las alturas que eran también y un poco la propuesta, me pareció un pretexto perfecto para volver a repensar esas relaciones entre arte y naturaleza, ¿no? Básicamente. Desde esas deshumanizaciones y ese mundo de los comienzos de la modernidad y especialmente las vanguardias históricas en homenaje a la deshumanización del arte. Por un lado, bueno, el artículo empieza con una pequeña crítica, ¿no?, a todos esos deshumanizados, ¿no?, que no entran en el selecto, ya descubrimos hace tiempo, muy selecto club de lo humano, ¿no? Véanse las mujeres, las personas racializadas, trans, de pueblos esos, aquellos que llamaban primitivos, los vanguardistas, ¿no? Y precisamente como todos ellos se caracterizaban por su excesiva corporalidad frente a esos humanos que tenían esa naturaleza muchísimo más racional, ¿no? Entonces, como retomo un poco esa pregunta y esas relaciones, ¿en qué medida podemos repensar hoy esas relaciones entre humanidad y naturaleza, dando cuenta de, sobre todo, las teorías que a mí me interesan particularmente, de las humanidades ecológicas y de esos poshumanismos que no son, digamos, tecnoutópicos, como pueden ser los transhumanismos que siguen confiando en ese progreso de la tecnología, como a mi juicio pegó también un cierto humanismo mecanicista, ¿no? Entonces, bueno, basándome en este tipo de pensadoras y pensadores, como por ejemplo a Vincent Desprez, Baptiste Morisot, son todos muy afrancesados, pero también una Marta Tafalla, diríamos aquí, en el contexto español, propongo que en esas mismas vanguardias históricas con las que trabajó Ortega hay esas huellas con las que volver a repensar la humanidad, no en su oposición a la animalidad, ¿no?, sino en favor de esa animalidad humana que diría el filósofo italiano Felice Cimati, que está por inventar, ¿no?, que está por inventar. Precisamente esas huellas para mí se encuentran especialmente presentes en el surrealismo y en una serie de artistas surrealistas especialmente, ¿no? Está claro que el surrealismo fue una de esas exploraciones más vastas que ocurrieron en la primera mitad del siglo XX, donde se relacionaba lo animal con lo inconsciente, con lo onírico, lo erótico. Tiene muchas fases, podríamos ir depende de qué pensadores, a un Hans Bellmer, a un Bataille, pero a mí me han interesado especialmente la labor de algunas artistas surrealistas, mujeres que además, digamos que frente a la romantización de la irracionalidad surrealista, ¿no?, que se da en un Breton con la Inmaculada Concepción de Loire, Genache, etcétera, todos estos clásicos, realmente
vivieron desde esa irracionalidad, ¿no? Tanto como por ser esos sujetos femeninos supuestamente más irracionales, y ese problema maravilloso que cita Breton en el segundo manifiesto, y además algunas en particular que vivieron problemas que tuvieron, digamos, sufrimiento psíquico, ¿no? O sea, que realmente encarnaron esa supuesta irracionalidad tan romantizada. Me centro especialmente en Leonora Carrington y en Unica Thurn, ambas dos, a la última es a quien especialmente estoy trabajando, porque en ellas además podemos encontrar, y esto digamos ya lo han trabajado bastantes teóricas y en algunos catálogos de exposición, etcétera, en ellas se encuentran unas huellas que podíamos tildar incluso de ecofeministas, ¿no? O sea, que precisamente abordan esa relación de lo humano, tanto en sus obras visuales como en sus textos, no en oposición a lo animal, sino haciendo una integración que creo que es particularmente interesante para repensar hoy, pues bueno, en esta crisis brutal de la que estamos inmersos, que es una crisis ecosocial y que también es una crisis de sensibilidad, ¿no? Hay una inmensa insensibilidad hacia nuestra propia corporalidad, es decir, vulnerabilidad, ecodependencia, y creo que en el surrealismo y además en estas artistas, en Carrington y Thurn, hay como realmente, bueno, puedo especialmente hablar de, quizá, bueno, de las dos, ¿no? Tanto en la obra visual de Carrington, con esos mundos que realmente son verdaderamente ecocéntricos, como en las obras de tanto, bueno, grabados, dibujos y los textos de Unica Thurn, encontramos muchas claves para poder repensar esa animalidad por inventar que están esbozando algunos pensadores y pensadores desde hace poquito tiempo, pero que, digamos, en una labor verdaderamente urgente, considero yo, ¿no? Aparte, por supuesto, de la ecología política y de las medidas contra el desastre climático, es necesario pensar esta sensibilidad, y creo que esa es la labor de los humanistas. Yo soy profesora en humanidades, así que es un tema que me toca particularmente de cerca por mi labor en el día a día. Y eso es un poco el contexto del artículo. Muchas gracias. Hace 2 años hubo una exposición de Leonora Carrington aquí en la Fundación Mafre, que la verdad es que era una retrospectiva impresionante y ciertamente producida con congoja, ¿no? Leer la trayectoria vital, ¿no? de esta Leonora, que lo pasó mal en España, precisamente, ¿no? Y antes en Madrid, ¿no? Aquí en el Retiro tuvo incidentes, o sea, abuso, sufrió violencia, y es una artista como la copa de un pino. Yo no la conocía, y la verdad es que esa retrospectiva me la descubrió y se quedó conmigo, ¿no? Entonces, has hablado del sufrimiento psíquico, ¿no? de estas artistas, y eso me permite ir al artículo de Javier Pareja, que ha escrito sobre Goya y el inconsciente, y comienzas el artículo precisamente explicando el sufrimiento psíquico de Goya, ¿no? Donde en tu interpretación hay que buscar, digamos, el origen y también la ejecución de las pinturas negras, ¿no? Las pinturas negras son una serie de pinturas absolutamente sorprendentes que causan pasmo todavía hoy, ¿no? Y que han tenido muchas interpretaciones. Tú repasas algunas de ellas en tu artículo, pero dices que ninguna te parece tan persuasiva como la que sencillamente considera que Goya estaba haciendo aflorar su inconsciente, ¿no? en esas pinturas, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar un poco más? Sí. Bueno, exactamente. Yo creo que lo primero hay que darse cuenta de lo extrañas que son las pinturas negras, que hoy en realidad no tenemos capacidad para percibirlo adecuadamente, porque hoy estamos acostumbrados a ver en un montón de galerías pues las cosas más, no ya borrones y manchurrones y arte abstracto, que tiene mucho sentido, eso no tiene por qué, pero no un borrón en sí mismo tiene sentido. Sin embargo, un pintor a principios del siglo XIX, que ha tenido una carrera perfectamente ortodoxa, porque en aquel siglo no podía ser de otra manera,
que ha alcanzado las cotas más altas de su profesión, de repente, durante 3 años, se encierra a las afueras de Madrid en una casa que se acababa de comprar, que por cierto yo creo que nunca estuvo habitada por él y su familia, sino que él la usó como refugio para enfrentarse a sus propias obsesiones, porque tenía experiencia que la exteriorización de la fantasía inconsciente produce una relajación de la tensión interna. Y él había llegado a estar muy agobiado por muchos factores, que bueno, yo en los 2 libros que he escrito sobre esta cuestión explico en detalle, pero más o menos en el artículo lo resumo también, ¿no? Que son, bueno, pues las circunstancias personales, las circunstancias profesionales, las circunstancias sociales, y un detalle muy importante que a veces no se da uno cuenta exactamente, que es que Goya en 1792-93 tiene una terrible enfermedad y se queda completamente solo. Eso, desde luego, desde fuera, tenemos que hacer un ejercicio de imaginarnos a nosotros mismos sordos, para tener una mínima idea del enorme aislamiento que produce la sordera. La sordera, aunque evidentemente no es tan grave como una ceguera, pero la persona que se queda sorda, sobre todo si ha sido oyente, de repente tiene cortado un montón de canales. Simplemente el continuo ruido y sonido que tenemos habitualmente, que inconscientemente nos liga al mundo exterior. Nos liga al mundo exterior. Por eso no somos capaces de darnos cuenta lo que simplemente que nos corten eso ya se ha aumentado el aislamiento de una manera importante. Pero si es que encima luego le añadimos lo que es la dificultad para entenderse con los demás, que tiene una conversación tranquila, relajada, con un grupo de amigos, para un sordo, a no ser que sepan el lenguaje de signos e incluso sabiéndolo, es una tortura. Va a ser difícil que él consiga expresarse al mismo nivel que los demás, ¿no? Así. Entonces, la soledad de este hombre era grande. Luego hay una serie de circunstancias. Entonces, él tiene la experiencia porque la pintura de lo que él llamaba la pintura de capricho, su obra de capricho, que son los grabados y los dibujos, ¿no? Que son grabados y dibujos que están al margen de los encargos oficiales. Es sencillamente que él se deja llevar por su propia imaginación y entonces produce todo lo que le viene a la cabeza. Evidentemente, hoy nosotros a eso lo llamaríamos su fantasía inconsciente. No sabemos cómo lo llamaba él, pero lo que sí es seguro es que Goya tuvo una percepción clarísima de que detrás de la conciencia hay una vida que es muy importante para la persona y que además es el mejor terreno para el arte. Eso lo dice expresamente en el manuscrito del Prado, refiriéndose al grabado archiconocido de El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Pero es que luego en sus dibujos analizados en detalle, los dibujos y grabados de capricho, que se pueden analizar, yo tengo analizada toda la obra de capricho en el primer libro que escribí de Goya, porque si no, no se pueden entender las pinturas negras si no sabes el proceso anterior, claro. Entonces realmente se puede conocer cómo va aumentando la presión en el interior y la experiencia que él tiene de que cuando realmente se deja llevar por lo que aparece en sus dibujos es una exteriorización. Esas fantasías ya no están aquí, están fuera. Solamente eso ya produce un rebaje, vamos a decir, de la tensión interna, ¿no? Claro, nosotros podemos decir, sí, pero claro, en época de Goya, aquello que él pintaba, pues no sabía lo que podía. Nosotros podemos interpretarlo, sabemos de simbolismo, hoy en día hay una cantidad de estudios de simbolismo alucinantes, podemos llevar a saber prácticamente todo de una persona que, como él, tiene un diario prácticamente gráfico durante un montón de años. Es que podemos llegar a saberlo todo, pero en aquel tiempo él podía saber lo que le estaba saliendo. Pues probablemente, intelectualmente no, evidentemente, en su tiempo es imposible. Pero es que es muy curioso que hoy en día se utiliza esta técnica también con intención terapéutica por parte de los psicólogos de hoy en día. Y un psicólogo como Jung, que para mí es un pensador cuyas concepciones de la realidad y de la naturaleza humana son las más importantes que han aparecido en el siglo XX, ¿no? Y luego, si tenemos un poquito de tiempo, podemos hablar sobre ello, pues dice expresamente, cuando se realiza este proceso de exteriorización
de las fantasías inconscientes, lo importante no es la comprensión intelectual de la fantasía, aunque lo importante es la vivencia de la fantasía. Dentro de que la parte de esa vivencia es también la comprensión, pues está bien explicárselo al paciente, pero no es la parte fundamental, es la vivencia. Es el hecho de que una fantasía pase de estar en nuestro inconsciente a tenerla exteriorizada y objetivada en la pared de nuestra casa o en un papel, ¿no? Ese proceso tenía experiencia. Y entonces Goya se encierra en esa casa que se acababa de comprar a las afueras de Madrid con sus propias obsesiones, porque tiene la esperanza de poder quitárselas. Goya estuvo muy cerca de tener un problema grave. Ya sabemos todos que la definición más sencilla y más eso de estar un poquito loco, es decir, cuando el yo pierde el control de su propio psiquismo, ¿no? Eso es cuando hay fuerzas irracionales que son más fuertes que tú, que ya no controlas bien, ¿no? Goya estuvo cerca, ¿eh? Y hay datos, por ejemplo, hay un amigo que le visitaba en la posguerra, que era el embajador de Suecia, habla del curioso estado mental de Goya. Claro. Entonces, eso ya nos hace ver que realmente este hombre estaba muy agobiado y que es verdaderamente una percepción extraordinaria en un hombre del siglo XIX. Se da cuenta que esa esterilización durante años le ha estado rebajando la tensión y que es la última oportunidad de librarse de ese tema, ¿no? Y lo bueno es que lo consigue. Si nosotros analizamos los dibujos y las litografías de la época de Burdeos, cuando consigue marcharse de España después de que llegaran los 100.000 hijos de San Luis y acabaran con el trienio liberal, y él tuvo que estar 6 meses escondido, pero luego Fernando VII dictó una amnistía y él pudo marchar legalmente sin perder su pensión y sin perder nada, ¿no? Pero en la época de Burdeos los dibujos podemos analizar perfectamente que ha conseguido librarse de esa tensión, que ha conseguido la unión de los contrarios que consiste en la conciliación de las... Bueno, esto habría que explicarlo con más detalle, pero bueno, es la conciliación de las exigencias de tu propio inconsciente, porque no hay que olvidar, claro, hoy en día como somos una sociedad absolutamente racionalista, y aquí hemos estado hablando un poquito de eso, ¿no? Se ha perdido la profundidad, se habla de la palabra espíritu y te la censuran por ahí, ¿no? No hay obra más espiritual que las pinturas negras de Goya. Espiritual en el auténtico sentido, en el sentido moderno de la palabra. Cuando se habla de espíritu, o incluso se pone la palabra Dios, que esa ya está mucho más prohibida, claro, pues no hay que pensar en volver a concepciones ya superadas. Hay que pensar en recuperar algo que ahora hay que ver de otra manera, porque el hombre ha alcanzado un nivel de conciencia completamente distinto desde finales del siglo XIX, pero no puede privarse de algo que está en su propia naturaleza, está en su naturaleza, ¿no? Bueno, pues Goya llega incluso a intuir eso, y hay una de las pinturas negras donde se ve de forma clarísima, porque Goya no tenía ya al final de su vida muy buena concepción ni de la religión ortodoxa de su tiempo, ni de los frailes, ni de los curas, ni de nada parecido. Y hay muchos grabados donde se ve que, en fin, eso ya no le convence, y sin embargo llega a intuir que hay una conexión en lo profundo de la naturaleza humana con una dimensión que es, como dice Jung, es psicoide. Claro, pero con ese término ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a algo que tiene efectos psíquicos, pero que su naturaleza está más allá de lo psíquico. En definitiva, podemos decir que es una dimensión trascendente, pero que está conectada con la realidad del hombre de aquí abajo. No hay que esperar a otros mundos, ni a otras tierras, ni a nada parecido, ¿no? Entonces, claro, eso, que lo veamos en un hombre del siglo XIX, es sorprendente. Sabemos que Goya no tenía una formación intelectual excesivamente cuidada por dos motivos. No solo porque de muy joven había empezado a trabajar en el taller de su maestro, sino que posteriormente, en el siglo XVIII, hay toda una contradicción entre lo que es la vitalidad expansiva y la separación de la propia vida que exige la reflexión. Pero eso incluso entre los intelectuales, hasta el punto de que se produce un fenómeno tan curioso y tan interesante, que por cierto analiza Ortega con mucha profundidad en el ensayo que él tiene sobre Goya, ¿no? Que es el fenómeno del magismo. De repente, todo el sector más alto de la sociedad se pone a imitar al sector más bajo de la sociedad. Qué cosa más rara.
para empezar. O sea, quien dirige la sociedad es el que tiene una concepción más profunda y sería el que tendría que ser el espejo para los demás, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII pasa lo contrario, es este fenómeno del magismo, que de forma parecida ocurre en más países. Hay muchas explicaciones para esto, y claro, no se puede entrar en detalle en 2 palabras, pero bueno, para Jung es un cansancio que el hombre, después de 2000 años de cristianismo, tiene con respecto al sentimiento de culpa, se manifiesta de esa forma, busca la vida natural, busca... En el siglo XVIII español se imitan las formas del pueblo, porque la nobleza ve en las formas del pueblo, ve erróneamente además, en las formas del pueblo ve un contacto con el instinto que ellos habían perdido. Esto es un proceso lógico del desarrollo humano. Nosotros nacemos y estamos en contacto con el instinto, y en nuestra infancia nosotros percibimos el mero hecho de existir y de estar vivo como una verdadera bendición, ¿no? Y la felicidad de vivir que se tiene en algunos momentos clave de la infancia, es lo que yo llamo la totalidad preconsciente, se pierde porque la maduración exige que el yo se vaya fortaleciendo. Y el yo se va fortaleciendo, digamos que fortaleciendo la voluntad frente al impulso del inconsciente, frente al impulso instintivo. Y entonces de repente te encuentras con que has perdido esa felicidad que era el mero hecho de estar vivo, ¿no? Y eso para Jung es más importante de lo que puede parecer, ¿eh? Pero bueno, entonces se da esa dicotomía entre lo que es pensado, que el Marqués de Mora, que era un intelectual que se carteaba con los intelectuales franceses de la época y tal, habla de que las ciencias te obligan a pensar por cabeza ajena, hablando, haciendo un elogio de una cantante del pueblo que había muerto hacía poco, y que todos admiraban, ¿no? Y decía que era, claro, esa mujer que era la representación de la espontaneidad, de la viveza, de la vitalidad, de la alegría de vivir. Bueno, pues para el Marqués de Mora le parece eso superior al hecho de obligarte a pensar por cabeza ajena, que según él, yo no digo que esto sea así, yo digo que lo decía él lo vivía así, lo sentía así, ¿no? Aunque, y entonces eso se produce, yo digo, las clases dirigentes imitan a las clases bajas. Es muy extraño, desde luego, ¿eh? Y entonces Goya, ¿qué pasaba? Goya pertenecía a la clase media baja. Su familia era un artesano, era un dorador. Y su educación había estado muy próxima a la del pueblo. Entonces sus formas eran impulsivas. Era un hombre muy impulsivo, pero era un hombre también que tenía capacidad para despertar simpatías en los demás, y era un hombre, lo que se suele decir, sintónico, es decir, que conseguía tal. Pero él era un hombre impulsivo y tal. Pero claro, en aquel ambiente, las formas un tanto propias del pueblo que pudiera tener Goya, pues no eran ningún inconveniente para codearse en los salones con la duquesa de Alba, por ejemplo, aunque luego él probablemente tuvo un pequeño encontronazo con la duquesa de Alba, ¿no? Como sabemos, aunque no sabemos con certeza, no sabemos mucho, pero bueno, se intuye. Y entonces, claro, Goya entonces se pudo codear con los ilustrados, con las personas más, y tenía, pero evidentemente él lo que consideraba más que ninguna era esa vitalidad, esa capacidad para... Pero él era un hombre que también había tenido que educarse, él tenía que forzarse, él vivía esa contradicción entre lo que es, porque Goya tenía una cabeza clara, a pesar de que no era un intelectual, como sabemos, pero tenía una cabeza clara, y para eso basta con leer los informes que hacía a la Academia de Bellas Artes sobre distintos aspectos, ¿no? Sobre su idea de cómo se deben enseñar las artes es completamente moderna, ¿no? Y tal. En fin, Goya vivía esa contradicción, y esa contradicción, esa claridad que tiene Goya para determinadas cosas es absolutamente sorprendente. El caso es que a través de las pinturas negras él consigue superar un poco, totalmente, esa situación de verdadera... hay que olvidar que el inconsciente profundo y los arquetipos, que no tenemos aquí tiempo ahora a hablar de ello,
es como el canto de las sirenas, el que se queda atrapado en la vivencia del arquetipo, que Jung llama, dice que eso es un sentimiento especial que se llama luminosidad. Puedes quedar atrapado como con el canto de las sirenas, ¿no? El canto de las sirenas lo que hace es expresar un proceso inconsciente plausible que puede darse en la realidad, que puedes quedar atrapado en la vivencia de tu mundo interior y no quieras abandonarlo y volver al mundo exterior, y entonces tienes problemas, que es lo que le pasó a Hölderlin, por ejemplo, que estuvo 36 años enajenado, si no estoy mal informado, ¿no? Y además de una persona que trabajaba en la cultura, le ha sucedido esto, ¿no? De manera que ese encerrarse con sus propias obsesiones tenía sus peligros también, pero él supo salir, no sabemos cómo, supo salir, ¿eh? Y por último me gustaría decir alguna cosita más sobre el tema de que el arte actual está desquiciado, pero no es culpa de los artistas, es culpa del mercado. Si haciendo el disparate más grande de todos los que se han hecho hasta ahora te dan un montón de dinero, pues todo el mundo se lanza a hacer disparates. Sin embargo, hay una parte de necesidad para llegar al arte a través de los procesos de la creación, se puede entender muy bien. La creación, eso de ser un creador profesional, no, eso no puede ser. La creación surge cuando hay una dificultad que hay que superar, ya sea una composición o ya sea un problema científico. Los científicos pasan por procesos creativos igual. Y para averiguar dónde está el fallo, tienes que ir desacreditando todo lo que tienes y quitártelo de la cabeza y desestructurar tu propio, en ciertos sectores, claro, si desestructuras la conciencia del todo, pues te vuelves loco, de manera que solo son sectores de la conciencia que tienes que desestructurar. Para eso hay que quitarles gravedad y quitarles eso. Eso puede ser una de las razones por las que en determinados momentos surja esa ligereza, que luego ya se ha convertido en el leitmotiv del arte, entonces claro, ya pierde todo su sentido, evidentemente, ¿no? Pero yo quiero recordar aquí la definición que hacía Ramón Gómez de la Serna de lo que es el arte. Para Ramón Gómez de la Serna, el arte es jugar en serio. Maravilla. Y entonces, claro, sí. Entonces ahí ya las cosas empiezan a tomar sentido, aunque hoy lo hayan perdido por completo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Qué bonito eso de Ramón, no lo conocía, pero ya no se me va a olvidar. Jung, por cierto, colaborador de Revista de Occidente en su primera época, con un artículo sobre Picasso. Sí, le conozco. Sí, aprovecho para decir que no toda tecnología es mala y en particular hay unos grandes escáneres maravillosos que nos han servido para digitalizar la primera época de Revista de Occidente. Nos los ha puesto la Comunidad de Madrid y dentro de poco pues podremos abrir al público todo el tesoro de artículos de la primera época digitalizados con gran lujo. Y hay artículos, creo que no es el único artículo de Jung para la revista, pero sin duda ese sobre Picasso tiene el máximo interés. Bueno, Goya hizo una tauromaquia también, y eso me lleva también de manera natural a ti, a Alexandra. Alexandra Semenova, que es artista visual y es investigadora, está haciendo una tesis sobre la obra de Albert Serra, el gran director de cine catalán, olvidado por los Goya este año, pero no por nosotros. Y la verdad es que la entrevista que le has hecho es riquísima. Para cualquier aficionado al cine es una maravilla leerla, es larga, es densa. Serra es un gran entrevistado, tiene mucho que decir sobre su propio arte. Os centráis mucho en su última película, que es, como sabéis, Tardes de soledad, una película taurina, y la revista es casi el making of de esa película. Yo ayer me frustré bastante porque perdí la ocasión de verla en el cine, y ayer estaba intentando verla en alguna plataforma y no la pude encontrar. Pero bueno, leer la película en tu entrevista también me ha producido gran placer. Entonces, quiero que nos hables un poco de Serra y quiero que nos hables un poco de esta película.
pero también me gustaría, porque además es que creo que no es, el tema del toreo quizá no sea tan ajeno a nada de lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque vamos a asumir por un momento, de manera no problemática, que el toreo es un arte, ¿vale? Que podríamos discutirlo, pero vamos a asumir que es un arte, ¿no? Entonces yo recuerdo una frase de Hemingway en Muerte en la tarde, que es un libro que para los que no sabemos de toreo, te explica bien el toreo, incluso si eres español, pues no pierdas el tiempo leyendo a Hemingway, porque Hemingway lo explica, y lo explica muy bien, ¿no? Y Hemingway dice una cosa como, dice, el torero es el único artista que puede morir ejecutando su arte, ¿no? O sea, que realmente nadie se juega la vida pintando un cuadro o cincelando un bloque de mármol, ¿no? Pero, bueno, puede haber algo de riesgo en algunas prácticas, pero realmente, dice, el único artista que realmente puede morir mientras hace su arte es el torero. Y esto me lleva a pensar que si es cierto que el toreo es un arte, es lo contrario de un arte intrascendente, ¿no? O sea, ahí realmente es el último artista trascendente porque se carea con la muerte, ¿no? Y eso no tiene nada de banal, no tiene nada de intrascendente, ¿no? En ese sentido, el toreo podría ser un arte resistente, ¿no? a la banalidad imperante, ¿no? Y hay otra manera en la que también puede oponer resistencia a la actual banalidad en el mundo del arte, y lo dice bien en tu entrevista Albert Serra, y es que es un arte lento, ¿no? Es un arte de la lentitud. Y Serra dice en la entrevista que lo que más le gusta del toreo es que es lento, ¿no? Y eso también combate, digamos, la instantaneidad, pues eso, el chorro continuo de imágenes en los que ha devenido el arte moderno. O sea, el arte también, y también para ser espectador de ese arte tienes que sentarte en la plaza, arriesgarte a que no pase nada o que parezca que no pasa nada, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poquito, no sé si tú eres taurina, no queda claro en la entrevista. Tiene una virtud, y es que no queda claro realmente si a ti te gustan los toros o no, te gusta el cine, eso está claro. Puedes aclararlo ahora, ¿no? Si además del cine de Serra te gustan los toros, ¿no? Pero, ¿qué te parecería también esa consideración del toreo como un arte, digamos, resistente, ¿no? Tanto porque es trascendente y se enfrenta a la muerte, como que y también por su propia lentitud, ¿no? Por su tempo lento. Bueno, voy a responder la pregunta, pero voy a empezar desde lejos, pero sí, de forma muy breve. Sí. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos por estar aquí, pues a los colegas de la Fundación de la revista, y en primer lugar a Fernando, porque si no fuera por él no habría sucedido nada de esto. Y bueno, voy a responder esta pregunta y también un poco la pregunta hipotética, ¿no? Como efímera, de por qué Serra, por qué yo, por qué ahora y por qué en la revista, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido un poco aclarar esto para empezar. Entonces la verdad es que llevo años dedicándome al tema del arte de Albert Serra. Escribí trabajo en esta misma fundación hace unos años, trabajo fin de máster bajo la dirección de Fernando sobre Serra, y ahora bajo la misma dirección sigo con la tesis doctoral también sobre Serra. Esto quiere decir que había leído y escuchado creo que 200, 300 por ahí entrevistas de Serra, que son maravillosas, pero yo conozco muchas. Y claro, a lo largo de esos años también tenía esta idea efímera, también con medio presente, de que a mí me gustaría hacer la mía también algún día, pero un poco diferente. Y en septiembre, cuando Serra y su equipo recibieron la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, una cosa que también provocó un sinfín de acusaciones, indignaciones, gente muy enfadada, tal, pero eso es otro tema, ¿no? Que me gustaría no entrar. Pero es cuando decidí, vale, es el momento. ¿Por qué? Porque claro, es la primera película en español en la trayectoria muy larga de Serra, aunque es un cineasta joven, tiene solamente 49 años, pero ya tiene una filmografía larguísima. Pero claro, sus tres últimas películas antes de esta eran en francés, porque trabaja mucho con Francia, con las productoras francesas, y está muy querido ahí, quizás un poco menos que aquí, por así decirlo, y para no decir nada de los Goya.
Aunque yo creo que ya acabamos de descubrir digamos, el secreto, ¿por qué no le dan nunca los Goya? Porque claro, habla sin papel siempre él. Claro, solamente quizás todo este ghosting, porque no se puede formular de otra manera, que le hacen realmente ghosting durante años. Entonces yo creo que quizás por esto, que habla demasiado bien, ¿no? Entonces, claro, bueno, es la primera película en español. Digamos, la siguiente película va a ser en inglés, la primera. Y las anteriores, las primeras eran en catalán, porque bueno, su equipo es catalán mayormente y él es de Banyoles. Por otro lado, por supuesto, el tema de tauromaquia me hizo pensar en los textos de Ortega. Entonces, en este momento como me visitó esta idea que se puede juntar y es algo que a quién puede interesar. Obviamente al lector de la revista de Occidente, bueno, ¿no? Cualquier lector puede interesar como este contexto, ¿no? tan específico y tan literario. Bueno, por eso me visitó esa idea y bueno, gracias a Fernando pues ya logré avanzar con ello. Tengo que hablar un poco sobre la película, sin hacer ningún tipo de spoiler. Yo creo que en este tipo de cine es imposible, pero bueno. La película se estrena el día 7 de marzo, bueno, dentro de unas semanas, en España. Pero bueno, ¿qué junta esa película con las obras anteriores de Serra y qué es como totalmente distinto en ello? Pues lo distinto, claro, es el primer documental. Normalmente él mismo dice, bueno, los documentales son para la gente súper perezosa que no sabe trabajar con los actores, entonces eso no me interesa. Pero bueno, ese proyecto, como a raíz de una propuesta de la Universidad Pompeu Fabra hace unos años, bueno, ya tomó la forma y ahora ya dice que es el único documental que va a hacer, pero vamos a ver, no lo sabemos. Pero claro, es un documental, pero que no aclara nada, no cuenta nada, no explica básicamente nada. Incluso, igual que yo, que tú dices que no se puede decir que soy taurino, ¿no? Yo creo que sobre la película podemos decir lo mismo. Yo, investigando, por ejemplo, bueno, claro, en las entrevistas ya podemos intuir o escuchar que a él la tauromaquia le gusta Serra, pero viendo la película no sabemos decir eso. De hecho, yo escuché bastantes periodistas y los bloggers, sobre todo norteamericanos, que comentaban que es súper antitaurina, porque claro, si enseñas tú el sufrimiento animal de esa manera, puede ser solamente un mensaje anti. Si leyeran la entrevista que dice que hubiera querido más sangre y más sufrimiento. Claro, bueno, esto sí, pero digamos la reacción del público o de incluso algunos, no sé, expertos en cine fue así. Entonces es muy ambigua. ¿Y qué tiene más? Bueno, película en español. A nivel técnico también hay diferencias, porque Serra incluso tiene una teoría que se llama teoría de 3 ojos, se suele trabajar con 3 cámaras digitales, siempre, y siempre inmovibles, entonces, en términos de Dalí, clavados al suelo, ¿no? Entonces, totalmente, pues, cámaras fijas. En este caso, vemos cámaras fijas, pero también hay mucho movimiento, porque obviamente la cámara tiene que seguir al toro y al torero. Bueno, pero también comparte la película algunos rasgos que podemos encontrar en las obras anteriores, digamos en términos conceptuales, ¿no? El tema de la noche, que no voy a hacer ningún spoiler, pero aparece una toma, en principio solamente una toma nocturna, que es crucial. Y Serra suele hablar del tema de la noche en sus entrevistas y en sus previas películas, es un tema muy importante. Claro, la confusión, el cambio de la marcha de tiempo, ¿no? Todo mundo metafórico e incluso visual, ¿no? Que conlleva el tema de la noche. El tema de anticlímax, la tensión, las atmósferas. Entonces, claro, esa película es la película de Serra, pero también bastante distinta. ¿Y de qué va? Bueno, básicamente llevaron 2 años rodando a un torero muy famoso, que es Andrés Rocarrey, y su cuadrilla, en varias plazas de España y algunas plazas de Francia. Bueno, es un poco la premisa que hay. Que a mí me interesaba en primer lugar, obviamente, que como ya he mencionado, un poco estaba pensando, ¿no? En este lector imaginario, ¿no? El lector de Revista de Occidente y el contexto orteguiano, obviamente, por eso no pude evitar preguntarle y un poco hablar de algunos temas, ¿no? De todos los textos, pero algunos temas que trata Ortega sobre la tauromaquia. Y entre esos temas creo que
yo creo que hay 3, 4 líneas en la entrevista que a mí personalmente me interesan más que otras, me parecen muy especiales, quizás porque había leído tantas, entonces, vale, como sacar algo especial, esto ya me hace muy feliz, ¿no? Pero bueno, una de esas líneas es la línea geométrica, ¿no? Un poco esa aproximación, porque Ortega habla mucho de esto en sus textos taurinos, y claro, esa película es muy geométrica y hablamos un poco con Serra de esto también. De hecho, me gustó mucho y me pareció muy curioso que él saca también este tema de traje de luces, que en realidad, a pesar de todos sus adornos, de todos sus detalles, para él es geométrico, incluso cubista, ¿no? Eso, bueno, obviamente en términos de también Picasso, pero me llama mucho la atención y, bueno, como soy también, en primer lugar, artista, esto me gustó mucho, me pareció muy curioso. Otra línea que también me resultó especialmente interesante es la línea, obviamente, del mito taurino, pero no solamente el mito taurino en términos de la tauromaquia, sino también más amplio, ¿no? Como de Mediterráneo, del toro que nos lleva hacia el Minotauro y tal, y como un poco habla también de ese enfrentamiento y esa idea del híbrido casi entre el torero y el toro, ¿no? Bueno, tema de hombre y animal, ¿no? Que aquí también tenemos presente. Y yo, como otra línea que realmente para mí es súper, no sé, tiene mucho valor también, y bueno, este nombre ya acabamos de mencionar también, que es el nombre de Georges Bataille. Y claro, yo creo que yo sabía siempre, porque suele citar a Bataille, hablar de él, Serra, pero en esta película no existe de forma, yo diría, directa, ¿no? Este contexto que aparece en la novela Historia del Ojo, pero existe, yo diría, como fuera de paréntesis, ¿no? Pero muy cerca, ¿no? De esta idea de un poco esa convivencia, ¿no? De eros y thanatos, la excitación, erotismo, la muerte, este espectáculo de sangre, ¿no? Que en la novela de Bataille está muy explícito y muy tratado con mucho amor, pero bueno, en la película no aparece de forma tan directa, pero existe. Y además, una cosa que no sale en la entrevista porque fue algo que le enseñé a Serra, la imagen, unas fotos de Manuel Granero, este torero que aparece en la novela de Bataille, y una cosa curiosa, ¿no? Que yo creo que no se puede, es imposible evitar, ¿no? Como disfrutar de estas líneas, ¿no? Visuales o estéticas que se juntan. Entonces, este Granero, que muere en la novela, pierde el ojo, tenía un aspecto muy parecido al aspecto de Roca Rey, que es un aspecto casi angelical, renacentista, que tiene muy poco que ver con esa imagen, ¿no? Con este canon de torero que tenemos, ¿no? Con las mandíbulas pronunciadas y tal. Incluso el mismo Bataille dice que tenía Granero el aspecto de un príncipe encantador, no un carnicero. Y claro, eso también lo vemos en Roca Rey y sobre todo en Roca Rey, cómo sale en la película, porque es un poco Roca Rey distinto. Pues con eso estoy terminando, solamente lo que quería también decir es que, claro, yo creo que este texto puede servir de alguna manera como una especie de, no sé, otros textos obviamente, pero como una especie de obertura, no sé, prefacio para ver la película, porque la película obviamente como hace sufrir, ¿no? Es una película muy bella, pero tanto por el tema, que hay muerte, hay sangre, hay sufrimiento físico, metafísico, hay dolor, hay muerte y muertes, yo diría, ¿no? Pero también, incluso con todo esto, aún más, sigue siendo la película de Serra, entonces es una película muy diferente, ¿no? Incluso él mismo suele utilizar el término de Baudrillard, que es la indiferencia glacial, ¿no? Que utiliza Baudrillard hablando de Andy Warhol, y a Serra le gusta también como repetirlo en el contexto de su obra, y es muy apropiado porque, bueno, es una obra indiferente, entonces hay que tener ciertas herramientas para poder verla y disfrutarla, pero se puede disfrutar. Claro, con razón digo que me la perdí, porque si he entendido bien, todavía no la han estrenado en cines, ¿no? Vale, claro, entonces
No, claro, entonces yo es que tenía la idea, ya veo que equivocada, de que la película se había estrenado el año pasado, yo me la había perdido y por eso estaba buscándola ya en... Bueno, entonces iré a verla en marzo. Oye, pues estupendo. Vamos muy bien de tiempo, tenemos como unos 20 minutos, casi media hora para intervenciones del público, antes de que cierre el acto el director de revista, Fernando Vallespín, que está aquí con nosotros. El abanico de temas que ha salido pues es enorme y si alguno de ustedes quiere decir algo, pues seguro que los invitados querrán reaccionar. Sí, una mano. Sí, ahí. Yo quería dos preguntas. Una por curiosidad, el nos ha hablado de Goya, que a lo mejor se sabe un poquito de la cuestión. ¿Por qué Goya le decapitaron y no se encontró nunca su cabeza? Y otra pregunta a la ponente que acaba de hablar de la tauromaquia y tal, no necesariamente tiene que ser su punto de vista, no necesariamente, sino su punto de vista de haber hecho una inmersión en el estudio de la tauromaquia como arte, en principio, como arte, pero, por ejemplo, el director es catalán, en Cataluña se ha prohibido la tauromaquia, no sé tal. ¿Qué tintes, o sea, qué opinión tiene? Ya digo que no tiene por qué ser personal, si, por ejemplo, está basado un poquito en el nacionalismo, porque parece ser que era un símbolo de la monarquía española y por distancia, o está basado en el sentimiento moral del daño, que es bastante exacerbado en la izquierda. Un poquito que nos hablara también de eso. Gracias. Bueno, pues con respecto a lo de la cabeza de Goya, bueno, es una cosa que sí, muy macabra en cierto modo, y eso, pero bueno, parece ser que el tema es que, bueno, Goya, como sabemos, murió en Burdeos, se lo enterró allí naturalmente, y a finales del 19 el gobierno español quiso traer los restos a España. Entonces, cuando fueron a abrir la tumba de Goya, se encontraron con que estaban esparcidos por ahí, porque estaba su consuegro también enterrado con él. Estaban los restos esparcidos de los dos cadáveres por allí, pero faltaba la cabeza de Goya. En aquellos tiempos se había puesto de moda una pseudociencia, que por cierto luego les gustó mucho a los nazis, ¿no? Según la cual las características morfológicas y físicas del cráneo de las personas podían darnos la clave de su personalidad y la clave de su genialidad, por ejemplo, ¿no? Entonces es casi seguro, parece ser, que hubo la complicidad de un noble que vivía también en Burdeos y que conocía, el noble español, y que conocía a Goya, que consintió que se entró en la tumba de Goya y se llevaran el cráneo de Goya, se supone que para estudiar, a ver si, pues igual que se hizo con el cerebro de Einstein, que está conservado y cortado en láminas, porque se creen que en la física del cerebro van a encontrar la clave de la genialidad de Einstein. Esto es absurdo, porque incluso hoy, con técnicas para comprobar el coeficiente intelectual de las personas, aunque estén ya muertas, Bobby Fischer tenía un coeficiente intelectual más alto que Einstein. De manera que el ser un científico determinante, fundamental, uno de los más grandes de la historia, pues indudablemente exige un coeficiente intelectual alto, pero exige muchas más cosas y seguro que no van a estar en las rodajas del cerebro. Pues con Goya seguro que pasó igual. Luego se encontró extrañamente un cuadro que en donde estaba firmado por detrás, estaba escrito por detrás, este es el cráneo de Goya, ¿sabes? Y se hicieron averiguaciones y tal, y resulta que puede ser, parece ser, que el cráneo de Goya terminara en una facultad de medicina, que ahora mismo no recuerdo si era una facultad gallega, no sé dónde, que hicieron un experimento, una de las prácticas que hacían los alumnos con un cráneo era poner dentro pues una serie de productos que echando el agua se expandían para que el cráneo se dividiese en los huesos componentes, ¿no? El cráneo de Goya parece ser que terminó en trocitos así. Eso tampoco se sabe con seguridad, pero hay ciertos indicios que dan esa posibilidad.
Voy a responder yo. Para empezar, como ya había dicho, y aquí es muy importante que la película es muy ambigua. Entonces, yo creo que una de las decisiones, y de eso se habla mucho, importantes en términos de tu pregunta, es que él, y eso vais a ver en la película, eliminó el público. Entonces, cuando aparece la plaza, digamos, este público, ¿no?, que aparece detrás, con todos sus elementos que pueden ser, no sé, banderas y todo lo que tiene que ver con tu pregunta, ¿no?, como que asociamos al nacionalismo, eso todo eliminado. De hecho, incluso no sabemos del todo, obviamente vemos la furgoneta, vemos el hotel, podemos deducir cuándo está pasando eso, pero no del todo, es muy temporal. Y yo creo que, bueno, y él lo ve, y de esto hablamos también en la entrevista, como una decisión crucial, fundamental, ¿no?, como esa eliminación del público. Es un poco a nivel visual. Y a nivel teórico puedo decir, es un tema enorme, no voy a entrar mucho en ello, pero claro, hay mucha, como yo llevo mucho tiempo leyendo sobre esto, hay mucha gente taurina a la que no le gusta nada la película. ¿Por qué? Bueno, a la gente antitaurina es lógico, ¿no? No hace falta explicarlo por qué, pero hay mucha gente taurina que tampoco le gusta, incluido el mismo Rocarell, que dijo una frase fascinante, increíble. Después de haber visto la versión no del todo definitiva, le dijo a Serra: usted me ha traicionado. Que me parece increíble porque es una frase de Stendhal, ¿no?, del siglo XIX, increíble. Y bueno, Serra es muy de Stendhal, ¿no?, es Fabrizio del Dongo, no sé, increíble, ¿no? Y bueno, aquí podemos pensar en la traición de las imágenes, muchas cosas. Yo creo que a través de esa frase se puede construir mucho. Pero quiero decir, ¿por qué ahí la imagen del arte o del espectáculo es también muy ambiguo? Por ejemplo, solamente voy a dar un breve ejemplo. Hay un fragmento donde aparece un episodio en Bilbao con una lluvia pero brutal, tremenda, ¿no? Entonces, después de haber filmado esto, mismo Rocarell dijo a Serra: esto para tirar, esa toma no vale nada, mal, ¿no? Porque para él y para mucha gente que entiende está fatal, no puede existir, pero para una película, desde el punto de vista artístico, eso es una de las tomas más increíbles, ¿no? Porque con todas sus zapatillas, con esas piernas maravillosas del príncipe, todo manchado en barro, es increíble, ¿no?, desde el punto de vista artístico. Entonces, con eso lo que quiero decir, que aquí la ambigüedad está en todo, ¿no? Entonces, no sabemos del todo qué opinión o qué posición toma la misma película. Podemos deducirlo, bueno, desde las entrevistas de Serra, pero viendo la película no sabemos del todo. Bueno, esto es habitual en el cine bélico ultraviolento. Esa ambigüedad está en todas las películas. No sabes si el director está glorificando la violencia o está haciendo una denuncia, ¿no? Tú ves una película como Apocalipsis Now y dices, bueno, Ford Coppola aquí está a favor o en contra de la guerra, y no es fácil decirlo, ¿no?, realmente, ¿no?, porque esa escena con la cabalgata de las Valquirias, ¿no?, cuando rocían con napalm, ¿no?, y claro, da la sensación de que Coppola está extrayendo un cierto placer estético, ¿no?, de componer esas imágenes, ¿no? Pero luego, claro, luego ves que también hay violencia, y el mero hecho de exponer la violencia hace que los espectadores también pues, se conmuevan, ¿no? Y entonces por ahí puedes pensar que es antibelicista, ¿no? Pero claro, que esa ambigüedad de mostrar la violencia en pantalla está, ¿no?, yo creo, en todos los directores que abusan de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en Tarantino, ¿no?, pues tú dices, bueno, Tarantino disfruta de la violencia o nos está precaviendo, ¿no?, de ella, ¿no? Esto es habitual. El tema de la película de Serra, yo creo que, y la coincidencia también con tu artículo, Javier de Goya, yo creo que dota al número de una coherencia que no buscamos, ¿no? Porque el artículo de Javier estaba ya en revista y se ha incluido ahora, y el de Alessandra, la entrevista se la pedimos, ¿no? Sobre todo porque
por ejemplo, tratar la tauromaquia es siempre un tema como comprometido, ¿no? Porque, bueno, nos estaremos metiendo en un jardín a favor o en contra de los toros, todo esto, ¿no? Añadiré un dato. Cuando le pedí a Laurent de Sutter que hiciera el texto que aparece aquí, Sutter es tal vez hoy uno de los filósofos más importantes de Europa, dirige la editorial Politi y la editorial de la nueva revista francesa, de las publicaciones del PUF, ¿no? De las publicaciones francesas, y me contestó igual que cuando hace unos años a Graham Harman le pedí que escribiera sobre la deshumanización del arte. Harman con toda la ontología orientada a los objetos. En cuanto que les pides que escriban para revistas, aceptan inmediatamente. Es decir, esto cuando pides a filósofos internacionales, oye, ¿qué es un encargo de revista? Yo les he pedido artículos para otras publicaciones y no tengo tiempo, pero para esta sí. Y entonces me dijo, me dijo Sutter y Graham Harman, para mí es el más grande honor en los últimos tiempos, que vaya a estar en Revista Occidente. Y me comentó una cosa muy curiosa. Pero quiero pedirte permiso, ¿puedo hablar de Bergamin? Y dije, why not? ¿Por qué no? Y me dijo, es que ahora muchos intelectuales europeos y jóvenes filósofos estamos empezando a ver la necesidad de ir desde Ortega hasta Bergamin, ir hacia Bergamin. Y esto se aprecia, por ejemplo, en la filosofía italiana contemporánea. Pensemos en la reivindicación que ya de Bergamin hacía Giorgio Agamben en Idea de la prosa, que está dedicado a Bergamin. Sí. Hay una especie de vuelta, y yo creo que en revista algún día tenemos que ver qué es lo que hoy ha hecho que los intelectuales hayan pasado, los europeos con respecto a España, del interés por Ortega al interés hace años por María Zambrano, que persiste afortunadamente, que subsiste, al interés que está suscitando Bergamin. Y le dije, ¿pero de Bergamin qué texto te interesa? Y me dijo, La soledad callada del toreo, el libro sobre Rafael de Paula. Libro, hoy no sé si muy leído en España, pero muy leído cada vez más en pensadores extranjeros. Un libro absolutamente alucinante, verdaderamente maravilloso, sobre lo que decías, sobre un arte que es un arte mortal, que es un arte que implica la posibilidad de morir, sobre un arte del templar-mandar, del templar y mandar, de la lentitud y de un control frente a un animal tan complicado como es la lidia del toro. Ella no contestó si era aficionada o no a los toros. Yo he sido extremadamente aficionado, y esto le sentará a alguna gente muy mal. Tan aficionado que iba al batán, que iba por la mañana al apartadero. No todo el mundo que le gustan los toros ha llegado al grado de obsesión que yo tenía, que íbamos a ver cómo se apartan los toros y cómo se seleccionan por la mañana. Desayunábamos con la cuadrilla, desayunábamos con las cuadrillas, comíamos las criadillas de los toros que se habían matado, íbamos a vestir a los toreros al Hotel Wellington. Es decir, yo he ido durante años a vestir a los toreros al Hotel Wellington. Íbamos a la plaza y cenábamos, y yo tenía de compañero a Vidal, al famoso cronista del País, que hizo que los toros le interesara a gente antitaurina, porque hacía comentarios que muchas veces no eran de lo que sucedía en la plaza, sino de lo que sucedía en el ámbito de los que acuden. Tema, yo no he visto la película aún, pero hay algo que ya me llama la atención y seguramente no me gustará. Creo que no me va a gustar, por una razón. Si borra el público, borra los toros. Quien borra el público, borra los toros. Pero es que en los toros no hay público. Los toros no hay espectadores. Se llama el respetable, que es una de las cosas más bonitas que hay. Los que van a los toros son el respetable. Tú no puedes borrar al respetable, porque los toros son fundamentalmente el respetable. Y las decisiones que toma el respetable. Porque el respetable devuelve toros, porque el respetable concede premios, porque el respetable es la tauromaquia. Por eso las tauromaquias de Goya y las tauromaquias de Picasso y las tauromaquias del gran Juan Barjola, que hizo portadas para la Revista Occidente, incluyen siempre el respetable, porque es algo que tiene que ver con la constitución del rito. Por eso solo alguien que no le gusta la tauromaquia cree que haciéndolo más estético borras al público. El público no existe, pero no le puedes borrar, porque siempre esos escaños, esos tendidos y ese respetable es el que determina la tarea de la lidia. Yo desde hace años no voy a los toros, sencillamente porque dejó de existir toreros y ya no hay respetable. En la plaza ahora hay público, hay japoneses, hay gente que va a hacer turismo, hay gente que va con teléfono móvil a la plaza. ¿También en las ventas? Sí, eso quiere decir que no hay, solo en las plazas. Goya vio muy malas corridas, Picasso vio muy malas corridas, porque Picasso vio sobre todo corridas francesas, y las corridas francesas, yo he ido a Nimes, he ido a las corridas francesas, son horribles. Pero tienes que ir a las plazas de toros de la Sierra de Madrid en invierno, ahora, cuando empieza la temporada, y con nieve, que los que les gustan los toros habrán visto toros con nieve, y es ahí en esas plazas donde van los más viejunos del mundo,
que se levantan de las tumbas como Nosferatu y van allí a las plazas nevadas para ver la tauromaquia. Por tanto, el número incluye esto como un tema que es raro, que yo creo que tiene que ver también con interés. Por ejemplo, hace poco en una foto, Serras un raro, Serra de la mano con Arrabal, la famosa foto, ¿verdad?, que parecían el abuelo y su niño, a veces no sabemos quién era más mayor. El abuelo terrible y el enfant terrible, sí, ¿no? Sí, pero el uno muy pequeñito, o sea, iban los dos de la mano por la noche iban, ¿verdad?, juntos, en Cannes, ¿no? En Cannes. Hablando en francés, seguramente. Iban los dos de la mano y venía del reestreno de Viva la muerte, de Arrabal, gran película, formidable película. También sobre las contradicciones culturales y sobre todos los dilemas que incluyen también incluso la propia tauromaquia y la guerra civil y muchos más temas, ¿no? Pero sí creo que el tema que aquí planteamos, el del humanismo, es un tema tabú también, porque cuando pones el tema humanismo ya la gente dice, esto nos han enterado que estamos en el transhumanismo y el poshumanismo. El único tema que no genera tanta animadversión es el tema goyesco, ¿verdad? Aunque Jung también genera... Bueno, también en Goya también está muy relacionado el tema de la violencia que tú has citado, ¿no? Porque es que, claro, Goya vive una guerra terrible en donde la violencia era algo cotidiano y él crea una serie de grabados con las escenas más atroces que él había visto o oído. No es posible que viera todo lo que hay ahí, pero entonces no está, en mi opinión, no está utilizando la violencia, digamos, para crear belleza, ni muchísimo menos. Está poniéndose delante de los ojos las bestialidades que somos capaces de hacer los seres humanos cuando se desata la violencia. ¿Por qué? Porque quiere llegar al fondo de su propia naturaleza y saber quién es. Entonces, cuando tú pones la violencia en una obra de estas, estás enseñando, y ahora me viene a la cabeza esa definición de belleza, que dice que la belleza es el resplandor de la verdad. Entonces, el artista auténtico lo que busca es su propia verdad, o la verdad del mundo, o la verdad de la realidad. Y por nos guste o no nos guste, la violencia forma parte de la verdad del hombre. Y no es nada extraño que muchos grandes artistas no se hayan recreado con una especie de morbo, que eso sería enfermizo, sino que se han visto obligados a aceptar que eso está en el fondo de su propia alma. Y lo tienen que ver y nosotros tenemos que verlo. Bergamín, hay un filósofo joven que se llama Jorge Freire, sí, que lo está reivindicando mucho y lo ha incluido en su último libro, Los extrañados, que se presentó en esta casa hace unas semanas. Y esto del público que has dicho de los toros me recuerda a otro taurino, fue Orson Welles, sí, y hay algún corte de él en las ventas diciendo, bueno, esto es como la Scala de Milán, ¿no? Las ventas como la Scala. Evidentemente, el público de la Scala no es cualquier público, ¿no? Pero ya veo que, según me dices, ahí también hemos ido a peor, ¿no? Sí. Bueno, Fernando, bueno, vamos a acumular algunas preguntas. Sí, allí, ¿usted quería hablar? Sí, usted, sí. Me ha parecido muy pertinente que se haya nombrado a Arendt por el tema de la revista Arte y Humanismo, y concretamente además la obra de la condición humana, donde desde luego trata las dos cosas, el tema del arte más cuando habla del trabajo, ¿no? El tema del trabajo frente a la labor y a la acción. Quería hacerle una pregunta, no sé si lo sabe, pero me ha sorprendido siempre mucho que Arendt nunca nombre a Ortega en su obra. No hay ni una sola referencia a Ortega en la obra de Arendt, cuando está tratando muchas veces temas muy semejantes, que se ve que ha leído a Ortega y sin embargo nunca lo cita. Creo que hay una mención, pero muy de refilón, creo, en los orígenes, pero es la única y de una manera muy vaga. La verdad es que desconozco, me gustaría saberlo. Con respecto a Goya, quería hacerle una pregunta, o que si puede comentar algo sobre el tema de los títulos que Goya pone a sí, esos fantásticos sí, grabados, ¿no? Sí. Porque los títulos son más allá del mero título de una obra, rozan la filosofía moral, ¿no? Entonces, algo sobre esa cuestión.
Sí. Y bueno, sobre los toros, yo creo que los toros siempre han sido polémicos y siempre ha habido detractores y demás. Yo soy muy taurina, me gusta mucho Roca Rey y estoy deseando ver la película. Aunque sí me gustaría, como especialista que es usted, Serra, si realmente ha visto como un punto de inflexión o una diferencia muy grande entre su obra anterior y esta sobre el documental. Gracias. Bueno, pues empiezo con los títulos en realidad no son títulos, porque se nota, por ejemplo, son dibujos y grabados que están hechos y muchos... Sí. Más cerca, sí. Sí, digo que en realidad los títulos o las leyendas que aparecen en los grabados no son títulos, porque si nos fijamos bien, muchas veces hay varios grabados o varios dibujos que están, pues tienen que estar hechos en distintos momentos o más o menos, y las leyendas, lo que escribe Goya debajo, las leyendas muchas veces se continúan. Es como si, y además no son títulos, son reacciones del propio Goya ante sus propias creaciones, que uno tiende a pensar que la creación de un artista pues, tiene que ser algo que sale de él y entonces que él conoce todo. Él no conoce nada y precisamente eso es otro tema que también trata Ortega. El desapego de Goya con respecto a sus propios personajes en distintos. Ortega lo interpreta de una manera un tanto, porque ya sabemos que a Ortega no le caía demasiado bien la personalidad de Goya, a pesar de que reconocía que era un gran artista, pero lo cual no tiene ninguna importancia, pero era así, ¿no? Entonces, ese desapego resulta que desde el punto de vista psicológico tiene un sentido y es característico de toda persona cuya función superior sea la intuición. Y ese cultivo de la intuición, que es una función de la conciencia, para Jung las funciones de la conciencia son 4, pensar, sentir, intuir y percibir. Esas funciones se oponen 2 a 2, 2 son racionales y 2 irracionales. Y ahí cada personalidad tiene unas de ellas que predominan, que están más desarrolladas que las demás. Goya era un gran intuitivo y el desapego que a veces tiene con respecto a sus... pero a veces es cruel con sus propios personajes incluso, ¿no? Iba escribiendo las cosas y luego se continúa. Eso es que Goya repasaba sus propias producciones y reaccionaba, escribía, ¿no? Escribía. Y entonces esa es como si dijéramos la forma típica, que está hecha por intuición absolutamente, ¿no? Típica para asimilar lo que le está saliendo. Él se sorprende ante su propia creación. Y eso es la verdadera actitud que tiene que tener cualquiera que quiera penetrar en su inconsciente, porque tiene que anular al yo. Todo lo que sale ya no pertenece al yo, pertenece al otro sector de la personalidad, al no yo. Y entonces él reacciona ante lo que surge desde su inconsciente que no pertenece a su conciencia y que no lo conoce. Y entonces ya digo, esas son muy interesantes y además nos dan muchas pistas sobre el significado de los propios dibujos y tal. Bueno, obviamente ya he mencionado que es el primer documental de Serra, entonces aquí, claro, reside una diferencia crucial con sus obras anteriores de ficción, porque claro, él tiene una manera de filmar, de rodar muy particular, le encanta producir presión, tensión, le gusta rodar por la noche, que los actores y no actores, que muchos son no actores profesionales, que tengan que esperar mucho en una especie de incertidumbre, ¿para qué? Para sacar algo inédito, ¿no? Algo que no había existido antes, ni en el cine ni en cualquier lugar. Obviamente, aquí es imposible, porque él como director no puede tener control sobre lo que está sucediendo, pero aún así, digamos, estos términos, esas nociones, fenómenos como la tensión o la presión existen porque existen per se, ¿no? En la tauromaquia, la muerte, el trabajo del artista, ¿no? Del protagonista en este caso, la cuadrilla, todo esto existe y no tiene por qué Serra crearlo, como lo hace en sus rodajes de las películas de ficción. Entonces yo creo que en este caso de una forma peculiar
aunque es una película muy distinta, pero sigue con la misma línea, ¿no? Un poco de su trabajo. Y claro, yo creo que un poco respondiendo a las preguntas anteriores, voy a aprovechar que yo creo que hay una frase en esta entrevista que a mí me hizo pensar mucho y me parece bastante, bueno, me parece perfecta, hablando del trabajo del artista o trabajo del torero como artista, ¿no? Porque Serra dice, claro, es la búsqueda en el vacío. Y yo creo que un poco hablando, ¿no? No solamente en los términos de la lentitud, la disciplina, pero hablando de esos rasgos semejantes, ¿no? Parecidos entre el trabajo del artista, del autor, en términos más amplios, y el torero, ¿no? Entonces me parece que es una frase, no sé, a mí me hizo pensar mucho. Y para terminar, también respondiendo a otra pregunta, aquí puedo utilizar la fórmula que utilizó una espectadora estadounidense a la que cita el mismo Serra a veces, porque esta espectadora dijo lo siguiente, siendo vegana, siendo, no sé, propietaria de 2 perros, igual que yo, bueno, un solo perro, pero también, y dijo, usted me ha corrompido con esa película. Y Serra dijo, bueno, quizás no yo, sino la película, pero bueno, sigue siendo un poco así, ¿no? Entonces yo creo que a mí me pasó lo mismo, porque a mí ver la película por primera vez, por pues mi perfil personal, emocional, me costó muchísimo. Pero me ha cambiado mucho la perspectiva. No sé si puedo decir que soy taurina, no creo que pues, puedo opinar así, bueno, formularlo así, pero es verdad que cambia mucho la visión. Rápidamente, la pregunta que hace usted es muy interesante. Esa ausencia resonante de Ortega en el pensamiento de Arendt. Ausencia extraña, como apuntó, porque Ortega era bien conocido tanto en el ámbito alemán cuanto en el ámbito americano, como en el ámbito anglosajón. La rebelión de las masas había tenido una enorme aceptación. Es un libro que vemos que está citado en infinidad de intelectuales del momento, incluso, por ejemplo, algunos frankfurtianos, que tampoco se tira a veces de ese hilo. Está citado por Horkheimer, está citado por Adorno, está citado por Marcuse, es decir, que se leyeron el libro y que lo consideraron importante, aunque también representativo de una cierta forma de enfocar la sociología diferente a la que plantea, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, es decir, con puntos, pero sin embargo lo consideran Adorno y Horkheimer como un material central para el análisis, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la dialéctica del Aufklärung, con la dialéctica de la Ilustración. ¿Por qué está fuera de Arendt tratando muchos temas que son coincidentes? Porque cuando uno lee la condición humana y lee muchos textos, realmente los problemas que aborda, que son también la relación entre técnica y política y sobre la determinación técnica y la automatización del mundo, son temas que están ahí en él. Y yo creo que tiene que ver con un tertius ad quem, que es la presencia tutelar de Martin Heidegger. Es decir, que las relaciones entre Ortega y Arendt están marcadas por la presencia, atravesando todos los textos de Arendt, del propio Martin Heidegger. Yo he estado ahora, como digo, este año pasado leyendo a fondo hasta los cuadros negros y haciendo otra vez una nueva inversión en Heidegger, y en la época en la que se reencuentran después de la Segunda Guerra Mundial, y el papel que cumple ella, incluso como rehabilitadora. Una vez ha sido expulsado de la universidad y hay relaciones complejísimas con todos sus colegas, pero se le ha expulsado completamente de la universidad, y cómo retorna incluso el amor, y cómo retorna incluso la relación entre ellos. Y esa relación es crucial, porque en cierta medida es también la de los Ortega con el propio Heidegger, que, como sabemos, se disputaban la prioridad en afrontar la meditación sobre ciertas cuestiones. Ortega muchas veces dijo que él precedía o antecedía a Heidegger en ciertas formulaciones, y Heidegger pensaba exactamente lo contrario. Uno de los momentos más curiosos de la historia de los dos es cuando coincidieron dando el mismo día una conferencia, el uno por la mañana y el otro por la tarde. La conferencia que impartió Martin Heidegger en alemán, es la mítica conferencia Construir, Habitar, Pensar. Eso lo leen hoy mucho los arquitectos, y lo lee mucha gente y lo comenta. Lo que casi nadie recuerda es que fue recibida con abucheos sonoros. Fue considerada un completo disparate, porque no estaba hablando ante filósofos. Le habían invitado a una reunión de arquitectos y urbanistas para plantear la reconstrucción de Alemania. Y entonces era ¿qué hacemos con las ciudades que han sido reducidas a ruinas, tabla rasa? Y allí llegó Heidegger y dijo, no, el problema hoy no es construir, esto no es importante, es pensar el habitar.
Y mientras no pensemos en habitar, no merece la pena construir. Entonces los arquitectos dijeron, ¿qué estás diciendo, pobre loco? O sea, le abuchearon al gran maestro y dijeron, no, tenemos que construir la ciudad. Unos porque eran promotores inmobiliarios y otros porque eran arquitectos. Cada uno tenía sus necesidades e intereses. Y allí se levantó un señor a defenderle, Ortega y Gasset. Eso es un dato que es real. Se levantó Ortega en Alemania a defender a Heidegger cuando le estaban abucheando arquitectos, urbanistas y planificadores urbanos, y salió en defensa de él. Ortega lo ha contado de mil maneras. Él dice que un caballero español salió en defensa de Martin Heidegger. Era el mismo. Y salió allí, no, por favor, viste, ¿no? Como allí, y dio una explicación en su alemán de que no le trataran mal. Y entonces, bueno, eso llevó a que Heidegger mismo le invitara, charlaron, tuvieron Heidegger anotó, ¿no? Caballeroso, brillantísimo, inteligentísimo, tal vez llevado por... Torero del espíritu. Torero del espíritu, tal vez llevado por un exceso de retórica y de soberbia, o sea que le dio una de cal y otra de arena, podemos decir, un poco de soberbia y retórica. Pero allí, por la tarde, dio la conferencia, Ortega está publicada, en lugar de Lo hombre en relación con la técnica, se publicó, verdad, en periódicos, lo publicó Vela ya en Tetuán, ¿no? El texto de Ortega es una improvisación, pero la relación entre ellos dos, pensando en la relación entre la tecne, la poesía, la praxis, la política y la determinación técnica del mundo, es un tema central en los años 20 y 30, que está en el origen de la obra de arte, que está en la obra de arte en la época de subjetividad técnica, que está en Técnica y civilización de Lewis Mumford. Ese es el tema de la época, y ese es el tema del presente. El tema del presente sigue siendo la relación que tenemos con la técnica. La técnica que nosotros hoy nos determina no es la misma técnica que la determinó a Heidegger, a Ortega, a Arendt y a tantos otros, sino que es la cibernética consumada, que es el final para Heidegger de la metafísica. Pero diría más, las relaciones de Ortega-Arendt podrían ser montadas como la relación de Ortega con María Zambrano y de Heidegger con Arendt. Tenemos que ver esas dos grandes pensadoras bajo la sombra de otros dos grandes pensadores, pero emancipándose de ellos y haciendo propuestas, que creo que hoy está más vigente Arendt que Heidegger, me parece, en el debate general de la ética, de la política y de todo. Hoy es más importante tal vez volver a los textos del origen del totalitarismo, la banalidad del mal. La banalidad del mal hoy, en este momento del 10 de febrero del 25, es el libro que tendríamos que estar leyendo y discutiendo, la banalidad del mal. Por eso digo que me interesa la banalidad, pero la banalidad del mal, ¿no? Igual que María Zambrano lleva a Ortega hacia otro sitio, pero sí creo que el tema que planteas es el de que hay veces que hay ausencias resonantes. Y yo creo que es porque él pensaba en la relación con el magisterio de Heidegger, que veía a Ortega como un cierto parvenu que seguía pasos heideggerianos. Es incierto, porque la reflexión de la rebelión de las masas no es heideggeriana, no se encuentra ni un ápice ahí de heideggerianismo por ningún lado, pero yo creo que eso le refrenó bastante. De todas formas, la correspondencia entre Heidegger y Arendt incluye pasajes jugosos de análisis de otros pensadores del mundo en los que no aparece Ortega, pero aparece casi en elipsis. Bueno, ¿querías decir algo? Pues bueno, sí que me gustaría hacer un apunte sobre la cuestión animal, ¿no? Es como muy flagrante en qué medida todavía constituye uno de los impensables más fuertes a los que nos enfrentamos, ¿no? Hablando de toda esta cuestión de la tauromaquia, Goya, etcétera, ¿no? Pensaba yo qué responder, o bueno, pues para ser obvia, obviamente me considero completamente antitaurina en primer lugar, y pensaba en por qué otra vez, ¿no? En primer lugar, por una experiencia de infancia muy sin filtro ninguno, ¿no? Que era cuando mi abuelo veía los toros en la 2 por las tardes, ¿no? Y yo la acompañaba y mi pequeño cuerpo explotaba ante tanto sufrimiento, ¿no? O sea, no podía comprender por qué ocurría ese acto de tremenda crueldad, ¿no? Aparte de esta experiencia que todavía la veo cuando me acerco a ese mundo, que sin duda ha sido un arte. Para mí ahora mismo creo que en cuanto a esa operatividad constituye más un ejercicio de nostalgia que un arte de este tiempo, por diversas razones, pero creo que además la argumentación definitiva, aparte de toda esta cuestión del veganismo y demás, importantísima, es que necesitamos a los animales salvajes para sobrevivir. No solo necesitamos cuidar a nuestras mascotas, que por supuesto es importantísimo, sino que necesitamos dejar a los animales en su hábitat natural para que nosotros podamos sobrevivir. O sea, ahí es una cuestión de pura supervivencia, y creo que esa falta de sensibilidad
que en su versión nostálgica acusa todavía el toreo, tiene, bueno, es una cuestión a repensar y a reimaginar, ¿no? Desde esa óptica sensible que todavía creo que nos falta mucho. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a Fernando Vallespín, el director de la revista, para cerrar el acto. Antes quiero decir, esto que has dicho del respetable y el público, otro taurino que dejó de serlo fue Sánchez Ferlosio, y en uno de sus pecios jugaba con lo del respetable, ¿no? Y decía que hay un público que es lo contrario, que es el despreciable, que es el público de mitin político, ¿no? O sea, que ese tendría que ser el despreciable. Porque solamente puede aplaudir, claro, y esa es la indignidad de ese tipo de público. Yo creo que fuera de los toros hay otro público que es respetable, que es el público de Revista de Occidente, el público que viene a nuestras presentaciones. Las intervenciones siempre elevan mucho el nivel. Les agradezco que hayan venido, les emplazo a la presentación de marzo, que será, hemos fijado el día 26 de marzo. Va a ser un número muy rico en contenido biográfico de personalidades españolas del siglo pasado. Se llama, el dossier lleva por título Españoles en París, porque vamos a abordar biografías de personalidades españolas que pasaron por el Colegio de España en París en los años trascendentes y dramáticos de la Segunda República, Guerra Civil y de la Primera Dictadura. Creo que será un número también bonito. Hablaremos de otras cosas.